Hola, hola, muy buenos días, apreciables licenciados y licenciadas, esperando que se encuentren de lo mejor. El día de hoy vamos a dar inicio con nuestra primera sesión en cuestión a nuestra materia, Taller de Desarrollo Integral 1. Pues en lo que se van conectando y van entrando a nuestra sesión programada, pues voy a comenzar con esta parte introductoria, ¿ok? El Taller de Desarrollo Humano Integral 1 tiene como un aspecto muy relativo y muy funcional el que ustedes puedan ir generando, bueno, desde esta Academia de la Cultura, ¿verdad? Que es como que una función muy práctica y muy importante el ir conociendo y descubriendo las condiciones en las cuales llegan nuestras usuarias o usuarios a intervención. Em, el desarrollo de la vida o el ciclo de ser humano tiene como tal un periodo de maduración, de desarrollo, de conceptualización y de unificación que a lo largo de la historia o a lo largo y en el periodo de nuestras vidas va como que fundamentando lo que a nosotras y a nosotros nos va pues prácticamente interviniendo, ¿no? Si bien sabemos el proceso y manejo de intervención cuando tenemos algunos pacientitos con algún, bueno, en este caso, escoliosis, alguna función traumatológicas, funciones del sistema nervioso central alterados, pues es porque algo secuencialmente está como que reintegrando sus capacidades de humano. Este taller de desarrollo humano integral uno tiene como fundamento que nosotras y nosotros nos adentremos a toda esta exploración metodológica del nacimiento, desarrollo y procesamiento del ciclo vital del ser humano. Como tal, es una epistemología muy ardua, muy estrecha, muy extensiva, ¿no? Papalia, dentro del material de lectura que yo les compartí, eh, maneja como que un encuadre muy explícito y muy funcional que muchas veces pues se nos va a ver como que muy complicado ir revisando porque es muchísimo y tiene que ser algo muy detallado. Pero yo sé que con lo que vayamos trabajando en este proceso de acompañamiento en nuestro periodo de academia, vamos a ir rescatando y vamos a ir formulando nuevos espacios de adquisición, ¿no? Entonces, a través de este campo, a través de esta metodología, podemos ir generando pues la relatividad dentro de todo lo que podemos pues prácticamente ir atribuyendo, ¿no? A lo largo de nuestro desarrollo funcional, podemos ir integrando y conectando cada una de estas características y cómo también en el paso del tiempo también nos va a ir sumando, nos va a ir dando pues muchos aspectos dentro de la calidad humana. Podría ser como que algo muy simbólico, algo muy retribuido a lo que podemos ir trabajando, pero que a través de nuestra pues, contención, nuestro acompañamiento, pues nos va dando pues mucha metodología, mucho cambio, ¿no? Entonces, no es algo complicado, no es algo que vayamos a ir como que modificando demasiado, pero que sí nos va a dar un testimonio que nos va a ir pues, enriqueciendo, ¿ok? Bueno, antes que nada, y seguir iniciando, bueno, inicié licenciados con apertura y encuadre de la materia, ¿verdad? Eh, ya grabé los primeros minutillos aquí en nuestra plataforma para que pueda yo compartirlos posteriormente, entonces no se van a perder mucho, ¿ok? Muy buenas tardes, licenciada Han, licenciado Arturo, licenciado Buenas tardes. Ricardo. Pues qué gusto poderles saludar aquí en pantalla digital. Pues bueno, les comentaba, ya había iniciado parte dentro de la clase, entonces terminamos sesión a la 1 en punto, a las 12 en punto, perdón. Y permítame, voy a poner el sonido de... terminamos el punto de las 2, entonces, ante cualquier duda o comentario, pues con mucho gusto me pueden ir interrumpiendo dentro del proceso del acompañamiento de nuestra clase del día de hoy. Como Academia de Acupuntura, pues este taller de desarrollo humano integral uno pues les va a ir ayudando al conocer también el mundo del ser humano, que esto también es desde el punto subjetivo, ¿no? Las emociones, las intervenciones, ¿no? Y cómo ustedes pueden ir nivelando y acompañando cada uno de esos campos, ¿vale? Es la primera vez que yo les doy clases dentro de la categoría de acupuntura y qué gusto poderles acompañar y saludar. Mi nombre es Miguel Ángel Méndez Gómez, yo soy psicólogo general en formación. Tengo la maestría en educación y la maestría en sexualidad humana y acompañamiento de grupos. Y pues aquí en espera de enriquecerme con ustedes y que puedan sacar el provecho hacia esta materia, ¿ok? Bienvenidas y bienvenidos, pues con esto voy iniciando, ¿vale? Bueno,
Bueno, antes de iniciar, también me gusta como que generar panoramas de participación. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esta parte de desarrollo humano? ¿De qué trata? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Quien quiera. ¿Qué tal? Listo. Buenas tardes. Yo lo he escuchado, pero propiamente empresas, ¿no? Es donde he escuchado lo de desarrollo humano, a veces como parte de la filosofía o de la misión de la empresa, el desarrollar los diferentes conceptos que se van requiriendo. Entonces, no sé, digo, estuve hojeando las primeras páginas de la información que nos envió y lo veo de una manera un tanto diferente desde una perspectiva, supongo que un poco más humana de las empresas. Entonces, pues es la aportación que yo puedo. Buenísimo, licenciado Arturo. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Licenciado Han, Gilardo, Nick, Gaby, Nick Alfredo, no tengan miedo. Bueno, buenas tardes. Yo soy Buenas Gabriela tardes. Mireles. Pues yo lo que he entendido, lo que he estado investigando y leyendo es que se investiga el desarrollo de las personas, ¿no? Del comportamiento, cómo se desenvuelven o cómo se van desarrollando, pues todo lo que social, ¿no? Emocional, física. Bueno, es lo que yo entendí. Justamente es todo este panorama, bueno, dentro de esta relatividad, aunado a lo del el licenciado Arturo y licenciada Gaby, es dentro de estos fundamentos, como todo esto que tenemos en estímulos nos genera una respuesta, ¿no? Ante mucho estrés, bueno, desde el mundo empresarial o organizacional, como nuestro licenciado Arturo, perdón, eh, a veces el estrés pues se va acumulando, ¿no? Cuando algo es muy estresante, ¿qué nos empieza a doler? La cabeza, la barriga, ¿no? Los pies, y eso es algo que pues canaliza energía. En bioenergética y gestal se trabaja mucho esta parte de la canalización de la energía, y como cuando intervenimos o cuando alguien se presenta en acupuntura, pues tenemos que ir viendo estas zonas de tensión, ¿no? ¿Cómo podemos liberarlas? ¿En qué punto sí podemos ir, pues simplificando la estimulación del sistema nervioso central? Entonces, parte de todo esto. Licenciado Alfredo, ¿iba a comentar algo? Hola, hola. ¿Qué tal? Buen día, Marcela. Sobre lo mismo, más que nada, desarrollo humano, pienso que conlleva es el mismo desarrollo, pero en todos los aspectos, ¿no? Tanto, como dicen, a lo mejor en el trabajo, en la ética, en nuestro cuerpo, a todos los aspectos del ser humano. Ajá. Y justamente todo esto, maestro, licenciado Alfredo, es lo que vamos adquiriendo dentro del análisis, ¿no? El desarrollo humano trabaja pues prácticamente todo el periodo que nosotras y nosotros tenemos desde que somos concebidos hasta que finalizamos nuestra vida, ¿verdad? En cada una de estas etapas, pues tenemos modificaciones, cambios, los seres humanos aprendemos casi siempre algo muy constructivo, ¿no? Algo en función a nuestras experiencias, ¿no? Entonces, la función de desarrollo humano y lo que ustedes tienen que ir como que analizando y procesando en esta materia es cómo comprender pues prácticamente la relatividad dentro del desarrollo desde que son concebidos hasta que finalizan su vida, ¿no? Por ejemplo, ustedes pues ya han tenido una epistemología en su ciclo vital, ¿no? Dentro de las 8 niveles, los 8 ciclos de desarrollo humano, podremos ir viendo cómo vamos encajando en cada una de estas modulaciones. Por ejemplo, si dentro de la concepción tenemos a un pequeño que tiene pie plano, podemos ir estimulando y trabajando esta parte de pie plano para que posteriormente no tenga alguna alteración. Esto en terapia y rehabilitación, ¿verdad? Ahora, el desarrollo humano y este taller de desarrollo humano integral nos va a ir dando un énfasis acerca a todo este estudio científico que casi siempre pues van revisando y analizando el sistema de cambio y estabilidad dentro del desarrollo sistemático, ¿no? Tiene que ser algo coherente, algo organizado y por lógica adaptativo, ¿no? Muchas veces también vamos a ir viendo dentro de esta condición o este preestablecimiento el desarrollo humano en la actualidad. Bueno, también aquí yo veo que es como algo muy contemporáneo, ¿no? Hasta el día de hoy, el ser humano, en la época actual, tiene casi un 90% de probabilidades
de sufrir alguna alteración en su organismo, ¿ok? Y esto es aunado a todas las innovaciones, a todos los estímulos tecnológicos, organizacionales, laborales, funcionales que tenemos en nuestro entorno. Anteriormente no existía como que alguna alteración en nuestro organismo porque no estábamos tan exhibidos en toda esta adaptación, ¿no? Pero el desarrollo humano pues en esta parte de la actualidad, pues ha evolucionado, ¿no? Y en esta evolución debemos de incluir nosotras y nosotros la breve descripción, explicación y predicción e intervención ante alguna secuencia que vaya afectando la calidad de vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, podemos ir descubriendo cuando alguien tiene alguna alteración, algún ritmo, alguna modificación en su vida y cómo podemos ir determinando y procesando cada una de esas cuestiones que pues puedan ir mejorando la calidad de vida de las y los demás, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotras y nosotros podemos ir explicando, podemos ir generando pues esta pauta, este análisis y esta construcción de ideas, ¿no? Como tanto de todo esto, y bueno, desde la actividad 1 que yo les dejé la ficha de lectura, ustedes podrán ir revisando dentro de estos primeros capítulos eh, cómo relativamente desde esta introducción, les comentaba yo en la clase hace ratito desde la apertura, desde que inicié, cómo desde la introducción Papalia retoma siempre el desarrollo humano, una integración muy funcional, ¿no? Eh, es un PDF muy grande, la verdad son 600 y pico de hojas y es un contexto pues muy profundo, ¿no? Bueno, y también es algo que yo siempre he dicho, el ser humano es una de las pocas especies que se dedica a estudiarse a sí mismo, ¿no? Más se preocupa a veces el ser humano en estudiar qué hay en la luna, en el fondo del mar, ¿no? Pero muy pocas veces se da la oportunidad de revisarse a sí mismo, ¿no? Y para ello podemos ir viendo que dentro de esta apertura y dentro de esta coordinación, el desarrollo funcional de las y los demás, pues también tiene que ser algo importante, ¿no? Y por eso, dentro de los ámbitos de estudio de esta parte de desarrollo humano integral, podemos ir coordinando que tenemos categorías de análisis, ¿no? Por ejemplo, tenemos que ir viendo el desarrollo físico. El desarrollo físico nosotros lo debemos de conocer para ir viendo si una persona gradualmente sí está profundizando o está preestableciendo una buena adaptación a su construcción etaria con base a los periodos pues de maduración que debe de tener, ¿no? En esta parte del desarrollo físico entra también la función del desarrollo cognitivo, ir viendo que todo tenga una calidad de aprendizaje, de atención, de memoria, lenguaje, ¿no? De tener un pensamiento crítico y racional y cómo también el desarrollo psicosocial pues tiene que ir argumentando aspectos dentro de la adaptación, de los vínculos, el preestablecimientos y esquemas por masa, etcétera, ¿no? Y por lógica, dentro de la primera etapa, que es la del constructo social, dentro del desarrollo humano siempre vamos a tener esto. Bueno, y es algo que también he replicado muchísimo a través bueno, dentro del año pasado a eh, y también ha salido mucho a razón de alteraciones subjetivas en las pequeñas o en los pequeños, es justamente la primera etapa que es el constructo social. El constructo social en el desarrollo humano, en esta parte del desarrollo humano integral, como justamente lo dice integral, el constructo social empieza a generar panoramas nuevos en las y los pequeños dentro de su convivencia, ¿no? Tenemos nuestro primer círculo social por excelencia, que lógicamente es nuestra familia, y el segundo círculo social por excelencia es la escuela, ¿ok? Pero bueno, aquí no me van a dejar mentir ustedes, licenciados, y más si tienen hijos pequeños. ¿Algunos de ustedes les tocó todavía tener hijos pequeños? Hablemos de los 20 hasta la fecha, que entró al preescolar en línea o conocen a alguien que entró en ese sistema. Levanten solamente la manita. Quiero ver si tuvieron epistemología o compartieron a veces alguna anécdota de algún pequeño o pequeña que entró a preescolar en línea. ¿Ok? ¿Nadie tuvo apertura con esto?
En esta primera etapa, que es el constructo social dentro de la caracterización del ser humano, eh, entra esta adaptación hacia el mundo social, ¿ok? La división de la existencia y la división dentro de la adaptación conduce muchísimo al constructo social. Nosotros construimos nuestra sociedad y adaptación en función a lo que tenemos con las y los demás. Por ejemplo, los niños que no tuvieron un contacto social con los niños de su edad, perdieron el primer año, segundo año, hasta en el tercer año, 2023, que empezaron como que más o menos a integrarse al ritmo académico que se debió de haber preestablecido, empezaron a adaptarse, ¿no? Entonces, ¿cómo en el tema de desarrollo humano el constructo social dentro de esta primera etapa del ciclo vital altera la funcionalidad de los pequeños de la siguiente manera? No hay seguridad, no hay comunicación, no hay asertividad, no hay empatía, ¿no? Y por lo tanto hay una carga de energía muy profunda en estos pequeños que no pudieron canalizar de la manera más indicada, ¿no? Porque si nosotros nos damos cuenta, cuando entramos al preescolar, pues podemos jugar con las y los demás, compartir momentos, experiencias y vamos construyendo esta unidad configurada que nosotras y nosotros tenemos. La división dentro de esto entonces nos dice que la realidad es una practicidad dentro de lo que podemos metodológicamente hacer día con día. Ahora, los niños que desde el 2020 no fueron a la escuela, les quitaron casi 3 años de socialización, ¿no? Y este constructo social, por lo tanto, dentro de la niñez puede verse como una alteración en la elaboración social. ¿Por qué? Porque no fundamentaron todo esto que consolida la seguridad en las y los pequeños, ¿no? Y sí genera mucha pauta y genera mucho ruido porque si no se puede ir frecuentando, no se puede ir desarrollando, pues lógicamente empieza a generar nuevas alteraciones, ¿ok? Ahora, quienes pudieron ir viendo, bueno, inclusive a nosotros, si nosotros fuimos a preescolar y nos dimos cuenta que los primeros años fueron muy importantes y que sí nos ayudan muchísimo con nuestro mundo social, pues hasta el día de hoy podemos seguir trabajando y también modulando cada uno de estos cambios. Pero en este caso, a estos niños se les considera niño pandemia porque dentro de esta alteración de la elaboración social no tuvieron una buena coordinación, ¿no? Posterior a esto viene la construcción dentro de lo que podemos ir trabajando también nosotros y nosotros, que es la canalización y la funcionalidad dentro de lo que podemos ir pues, prácticamente abordando, ¿no? Eh, tenemos las 8 etapas del ciclo vital, que es lo que ustedes van a ir trabajando dentro de la infografía, y aquí también van a ir como que ir viendo cada uno de los aspectos que lógicamente acompañan a los pequeños dentro de su desarrollo. Ahora, dentro de la familia nuclear, que es la familia social, el número uno por excelencia, empezamos a ir viendo históricamente que si hay una buena reintegración, si hay una buena coordinación con los pequeños, podemos ir viendo una extensión también muy formidable dentro de la capacidad de cada uno y cada uno de ellos, ¿no? Entonces, aquí podemos ir también generando nuevos espacios, nuevas construcciones también que a lo largo del tiempo nos van a ir sirviendo y que también nos van a poder ayudar a canalizar practicidad en nuestra área, ¿ok? Hasta este punto, me gustaría saber si hay alguna duda, algo que ustedes crean que es muy importante decir y nos ha dicho. ¿Dudas, licenciados, licenciadas? No, todo. Ok, No, no, hasta ahorita todo bien. muy bien, perfecto. Entonces, dentro de esto, pues, lógicamente también vamos a ir viendo que dentro del desarrollo humano va a haber, bueno, aparte de esta parte del periodo dentro de la sociedad y la adaptación social, está el periodo crítico, ¿no? Aquí vemos, pues, prácticamente un efecto muy concreto en función al desarrollo, ¿no? Los periodos críticos están, pues, prácticamente dentro de las modificaciones lentas o aceleradas del desarrollo de las y los pequeños, ¿no? Eh, lógicamente, cuando nosotros trabajamos cada uno de estos panoramas o estas estructuras, empezamos a anclar también lo que podemos ir generando en la apertura de cambio, ¿no? El desarrollo pues dura toda la vida, ¿no? Dejamos de desarrollarnos hasta que finalizamos nuestra vida, ¿no? Dentro del panorama del ciclo vital, podemos nacer bueno, de 0 meses y llegar tal vez a un año, no sé, o a los 100 años, depende también de nuestra calidad de vida,
Pero dentro de estos enfoques del ciclo vital, dentro del desarrollo, tenemos este cambio que va ocurriendo durante toda nuestra vida y como es multidimensional, pues hay muchas dimensiones que van interactuando en nosotros y nosotros, que también nos van dando una adquisición a estos cambios que también se van a implementar, ¿no? Y a partir de ello, también podemos ir rescatando las condiciones, también podemos ir viendo las lógicas dentro de todo esto que alrededor de nuestra vida nos puede dar una apertura, ¿no? Una herramienta más para poder ir, pues prácticamente interviniendo de la mejor manera. Ahora, eh, desarrollo humano, bueno, hace rato les decía que es desde el nacimiento, bueno, inclusive es desde la concepción, la evolución y la etapa prenatal y postnatal, que va generando también una adquisición pues de adaptación, ¿no? Podemos ir trabajando dentro de todo esto. Las teorías funcionales también dentro del mundo del desarrollo humano, que dentro del desarrollo humano se trabajan desde el mundo subjetivo cinco perspectivas, que es, bueno, la primera que es la psicoanalítica. Bueno, en esta teoría psicoanalítica, siempre dentro del desarrollo humano, se trabaja algo que se conoce como la teoría psicosexual de Sigmund Freud, que trabaja el panorama a las cinco etapas psicosexuales que nosotras y nosotros tenemos. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque también dentro de esta teoría, que es muy importante, podemos ir sacando conclusiones acerca de cómo fue el desarrollo vital del usuario. Por ejemplo, eh, hay personas dentro de las etapas psicosexuales que surge o que tienen alguna fijación, ya sea de manera oral, dentro de la función anal, la fálica, la latente o la genital, que no satisfacieron, no lograron determinar de la mejor manera. Por ejemplo, en la etapa oral, que pues como zona erógena, zona de placer, es la boca. Lo primero que hace un bebé cuando le damos, por ejemplo, un objeto, tenemos un cargador, es dirigirlo a la boca, ¿no? Porque eso es zona de exploración más próxima. Cuando una persona crece con alguna fijación o alteración en esta parte de la zona oral, desarrolla hábitos, fumar, beber, comer, ¿no? Y comer mucho. Es diferente de saborear y comer bien, a la gula. Hablar demasiado, ¿no? Tener panoramas de hábitos como pues, comerse cada rato el listón de la chamarra, morderse las uñas, tener en la boca lapiceros, el lápiz, etcétera, ¿no? Freud nos dice que esta etapa psicosexual debe de ser bien culminada y bien cerrada, porque, bueno, aunado a esta parte de lo psicosexual y lo psicosocial que trabaja Erickson, van de la mano porque van construyendo también desde el punto subjetivo social. Ahora, pero Freud preestablece que si hay alguna alteración en la etapa oral, pues casi siempre va a generar una fijación y algún hábito en nuestra vida. Ajá. Después del oral viene lo anal. Aquí trabajamos retención y expulsión por control de esfínter, ¿no? Aprendemos a hacer popó y aprendemos a hacer pipí, ¿verdad? Y cada una de estas pautas o desarrollo, pues también tiene generalizaciones en fijaciones. Eh, por ejemplo, maestra Gaby, muy buenas tardes. Bueno, ni Gaby, va a participar usted. Dentro de esta parte de acupuntura, ya logró procesar, trabajar con algún pacientito tal vez, con mucha carga emocional. La verdad no he tenido mucha práctica, maestro. ¿Ya le tocó entonces? Muy bien. ¿Cómo le fue con esta paciente que tiene mucha carga? Pues me fue bien porque salió muy relajada. Salió muy rica, muy tranquila, muy liberada. Sí. Pues fíjese, en esta etapa psicosexual que Freud maneja desde la función anal, nos dice que si nosotros tenemos una fijación en la etapa anal, o sea, retenemos y no expulsamos, en nuestra vida adulta, ¿qué va a pasar con nuestro mundo subjetivo? Vamos a reprimir nuestras emociones y sentimientos. Lo vamos a guardar como un mecanismo de defensa.
¿Ok? Entonces, dentro del desarrollo humano, dentro de la construcción adaptable, ¿verdad que esto también es muy interesante? Ustedes como especialistas en acupuntura, pues tienen que ir enfocando bien en qué zonas van a ir colocando las liberaciones nerviosas. Es diferente al trabajo dentro de la terapia psicológica, que es lo que yo fundamento, ¿verdad? Porque yo logro, en este caso, una intervención por un proceso catártico, ¿no? Que es diferente a lo que ustedes hacen, ¿verdad? Yo en el proceso catártico trabajo todos los objetivos, la experiencia, el ciclo, los riesgos. El proceso catártico se conoce como proceso de liberación. Cuando logro hacer que una persona que reprimió mucho sus emociones las expulse, se tira, cae. Y cuando termina, queda como cuando a nosotras y a nosotros nos regañaban y éramos niños y quedamos con esto, ¿no? Con los suspiros. Ese es el proceso de liberación. Y yo sé que en la acupuntura también es lo mismo, ¿no? Pero ustedes lo trabajan desde otro esquema que es más rehabilitante, ¿no? Y es algo más interesante dentro de esta canalización y puntos estratégicos para poder desdensar. Ahora, ¿por qué surgen estas fijaciones también en la etapa anal? Una, podemos tener un buen acompañamiento en el control del esfínter, que mamá y papá dentro de nuestro desarrollo de vida nos ayudó, nos acompañó y nos enseñó a hacer pipí y hacer popó y tuvo paciencia. O dos, papá o mamá, a la primera que yo me hacía pipí o popó, me regañaba, me castigaba, me decía que era malo, o me bañaban con agua fría, o inclusive ya teníamos un estímulo desplacentero, como el susto con el cinturón, ¿no? ¿Qué nos enseña esto desde que somos pequeños? Que eso está mal y por lo tanto nos tenemos que aumentar, ¿no? ¿Genera hábitos también? Claro que sí. En la etapa anal, se genera algo que se conoce como TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Quienes tuvieron alguna alteración en esta parte anal son quienes tienen mayormente TOC, que son personas que tienen que ser rituales en cada una de las cosas que hacen en su vida diaria para poder estar seguro y para poder estar bien. Por ejemplo, a ver, hay personas que casi siempre, dentro de este testimonio y más en clases, no toleran que un maestro llegue, destape esto y lo deje, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Alguno de ustedes se va a atrever a pararse? Esto es participación, solo levante la manita dentro de los emojis. ¿Alguno de ustedes sí se va a parar y va a venir y va a cerrar esto? ¿Sí? ¿Quién de ustedes sí lo haría? Y no tengan miedo, ¿ok? Yo sí lo haría. Ok, Sí, licenciada, bien, ¿verdad? Muy bien. sí lo haría, definitivamente. Justamente, Eh, porque es algo que si ustedes siguen viendo esto, no van a focalizar su atención a lo que yo estoy diciendo, porque esto nos va a estar desplazando. Y justamente es por una alteración que tuvimos en nuestra etapa anal. Ahora, muy bien, entonces sí veo que la mayoría podría hacer esto. Inclusive la organización. Hay series también que a veces trabajan la comprensión dentro de estos hábitos y son aquellas personas que casi siempre, bueno, y esto dentro de la palabra acumulación, que justamente retener, entran cuestiones muy multidimensionales. Por ejemplo, las maestras de preescolar tienen un sistema de represión o de guardar cosas. Si usaron algo como hojas de colores para hacer algo didáctico con sus niños, todo el pedacerío que les sobra en hojas de colores lo guardan, porque dicen, ah, luego me va a servir. Es una fijación anal, es un hábito dentro de la construcción anal. Si tengo un TOC, obsesión compulsivo, pues me causa conflicto ver esto en algo o en una situación y tengo que levantarme para cerrar porque si no, no me concentro, es alguna alteración dentro de la etapa anal. Ahora, si no expreso mis emociones y sentimientos, es porque de pequeña también me dijeron que eso no estaba bien y porque estuve reteniendo mucho, pues lo fui anclando en mi mundo subjetivo. Otra de las particularidades de todo esto es, como todo esto es bien relativo y todo esto es muy constructivo, pues tenemos que ir anclando y también checando el historial clínico de las y los usuarios que acudan hacia con nosotras y nosotros. Licenciada Mar, dígame.
Quería preguntarle si hay retenciones tardías. Sí, Hay también. personas que empiezan, ¿sí? Sí, también hay retenciones tardías, porque muchas veces, casi siempre el mecanismo de defensa, que es la represión, va como que adaptando, entre que a veces sí soltamos un poquitillo, pero inclusive vemos los límites, vemos hasta dónde sí, ¿no? Por ejemplo, a mí me causa mucho conflicto, por ejemplo, cuando llega algún paciente que sí quiere, ¿no? Y empieza a expresar las emociones. ¿Qué pasa con los ojos? Empiezan a lagrimear, se ponen rojitos. Ah, pero cuando ven que hay un punto muy vulnerable, lo regresan rapidísimo. No dejan ni siquiera que liberen la emoción. Esas son las tardías. ¿Por qué? Porque las empiezan como que a remodificar, a readaptar y no lo canalizan de la mejor manera. Esto en la etapa anal. Entonces recordemos que es el de los acumuladores también radica todo esto. Hay dos cosas también que se van generando mucho en tema de hábitos y que muchas veces también se tienen que ir trabajando en la cultura, que es esta parte de la economía. Por ejemplo, hay personas, bueno, y también no sé si ustedes quieran ser partícipes en esta posición de nada más como que de participación, de si son de las personas que gastan mucho o gastan poco. En términos generales, hay personas que gastan muchísimo, les gusta dar mucho, pero es porque cuando eran pequeños no les decían nada donde se hacían pupú pipí, y hacían donde ellos querían, ¿no? Entonces, cuando son grandes o son muy dramáticos o exagerados o manipuladores con su mundo subjetivo, porque así crecieron, ¿no? Desde la etapa anal. O hay personas que desde esta modulación los castigaban, los golpeaban, les decían de cosas cuando se hacían poco pipí y aprendieron a retener no solamente las emociones, sino que son muy codos o codas al momento de gastar, inclusive invertir para su salud. Y creo que eso también les ha pasado en consulta. Que llegan personas que a veces son canalizadas por alguien que ya tuvo la experiencia y que sí la ayudó y les dicen, es que traigo a esta pacientita o pacientito que no quería venir porque no le gusta gastar su dinero en esto y no le gusta ni invertir en su salud ni nada. Entonces ahí vemos también una función dentro del desarrollo humano. ¿Ok? Y bueno, quienes crecemos establemente o no gastamos mucho y si vemos este equilibrio, somos quienes trabajamos la modulación y cambios significativamente importantes en nuestra vida, ¿no? Es el equilibrio más funcional y estable. ¿Ok? Bueno, espero que con esta segunda etapa, que es la que más fundamenta tal vez algún hábito, esté quedando un poco claro lo del tema del día de hoy. La siguiente función dentro de la formulación que Freud maneja es la fálica. La fálica no es nada más nada menos que esta parte de la exploración de nuestros genitales, ¿ok? ¿Qué pasa cuando nosotros exploramos esta función genital? Empezamos a ir revisando por qué tenemos pene, por qué tenemos vulva, ¿no? Y vamos a ir viendo la exploración. Me doy cuenta simbólicamente que yo me parezco a mi papá siendo varón, que me parezco a mi mamá siendo mujer, ¿no? Y voy adquiriendo, bueno, también lo maneja psicosocialmente Erickson, esta parte de la personalidad de cómo yo invito a mi papá, cómo invito a mi mamá, qué hace mi papá. Bueno, y hay dos complejos que se generan acá, el complejo de Edipo y el complejo de Electra. El Edipo es la función del enamoramiento del niño con mamá, por eso en algunas ocasiones ustedes van a ver también que si papá se acerca a mamá, el niño ve a su papá como un rival, porque sabe que tiene los genitales igual que él, ¿no? Y va a llegar y va a golpear a papá, déjala, es mía. Lo mismo pasa con el complejo de Electra, pero de forma inversa, que es la niña va a ver a mamá y la va a ver como su rival, porque papá es de ella, ¿no? Casi siempre alteramos esta función dentro del desarrollo integral de las y los pequeños, porque o mamá o papá responden a este comportamiento del la o el pequeño de una manera no tan grata. Por ejemplo, los empujan, les dicen, vete, déjame, no hagas esto, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Y no trabajan lo más correcto, que es esta parte dentro de la adaptación. Entonces, cuando hacemos esto, en el caso del niño y la niña, pues reforzamos el ámbito de la competencia, ¿no? La rivalidad se refuerza, que es diferente cuando nosotras y nosotros nos acercamos y le decimos, pequeño, pequeña,
ella es tu mamá, yo soy tu papá, ella te ama, yo también te amo, y nosotros nos damos cariño porque somos esposos, ¿no? Recordemos que el mundo, perdón, se me estaba pasando también esto. La etapa oral comprende desde que nacemos hasta el año y medio de vida. La etapa anal comprende desde el año y medio hasta los 3, y la fálica, que es la que estamos comentando ahorita, comprende de los 3 años hasta los 6, ¿ok? Recordemos también esto, los pequeñitos, nosotros cuando éramos pequeños, empezábamos a ser críticos racionales a partir de los 3 años. Ya tenemos como una adquisición hasta en esta razón, lo que es correcto, lo que es incorrecto, bueno, lo malo, ¿no? Entonces, si nosotros le hablamos correctamente a nuestros pequeños y pequeñas, el pequeño, si lo escucha de papá, dice, entonces tú no eres mi enemigo, tú eres mi papá y quieres mucho a mi mamá y por eso se abrazan. Entonces, ahí se va acompañando bien este complejo, ¿no? Y como solo hay una exploración, pues también a veces hay como que términos también muy castrantes. Al pequeño o a la pequeña casi siempre se le dice, bueno, en este simbólicamente en el pequeño se le dice, si te sigues tocando ahí, te lo quito, ¿no? Cuando se está tocando el pene. ¿Qué hace el niño? Ya no me lo toco porque si no me lo quitan, ¿no? Y empiezan a inducir este miedo, ¿no? Y también dentro de la calidad de vida se van alterando. La siguiente etapa que sigue es la función latente. Esta no tiene una zona erógena como tal, sino que solamente es una adaptación hacia el constructo o hacia la metodología de vínculos en los pequeños. La escuela, los amigos, el aprendizaje. Esto es más como que muy fundamentada a la teoría psicosocial de Erickson. Y aunado dentro de la perspectiva de aprendizaje, se van generando modificaciones de la conducta, donde también se trabaja lo que nos decía Pablo Skinner y Watson. La función cognitiva, el proceso de conocimiento también se ve reforzada en función a todas estas condiciones que podemos ir estableciendo, y el contexto dentro de la función biológica también se va generando desde un apartado. La evolución sociobiológica también se ve muy fundamentado. Ahora, les decía yo hace rato la comparativa desde los niños pandemias si conocían a alguien. La etapa genital, bueno, la etapa fálica, que es de los 3 a los 6 años, casi siempre en la etapa fálica, es cuando nosotros y nosotras nos inducimos, procesamos la adaptación social, porque a los 3 años entramos al preescolar. A los 3 años yo también diferencio entre más niños que tienen lo mismo que yo y ya no solo mi papá. ¿Ok? Entonces, en esta también vamos a argumentando y viendo nuestro proceso de evolución social. ¿Ok? La latente es el más prolongado, es de los 3 a los casi 11, 12 años, son los 6 años que cursamos en la primaria, y lógicamente no hay zona erógena como tal, pero siempre establece un cambio, una modificación hacia nuestra evolución. Si se dan cuenta, pasamos desde la función postnatal a la primera infancia, segunda infancia, al tema de la pubertad, al tema estratificada a este análisis, y cómo secuencialmente dentro de esta argumentación, dentro de este procesamiento, indagamos y vemos cómo dentro de esta construcción puede haber algo, puede presentarse alguna alteración en la o el pequeño, ¿no? En este caso, en la vida adulta, pues también podemos preguntar eso, ¿no? Después de esto viene la última etapa, y con esto voy a cerrar la clase del día de hoy, que es la etapa genital. La etapa genital es la quinta y última etapa que Freud maneja, y tiene un mecanismo de defensa que es la regresión. La regresión a la etapa fálica. ¿Por qué? Pero aquí hay dos diferencias, licenciados. La etapa fálica, recordemos que era de exploración. Cuando pasamos a la segunda infancia, dentro del desarrollo humano integral, estamos en adolescencia, casi pubertad, pero la etapa genital se vuelve ya no explorativa, sino que se vuelve experimental. ¿Ok? Ya experimento con los genitales, ya experimento todo esto. Ahora, ¿qué pasa cuando hay alteraciones en la zona genital? Muchas veces podemos ir viendo temas bueno, la promiscuidad, las alteraciones sexuales, las funciones retribuidas al comportamiento o la personalidad o la identidad de la o el adolescente.
que también más adelante le puede ir generando alguna carga o alguna alteración en su vida y su cotidianidad, ¿ok? Entonces, esta teoría, bueno, dentro de las perspectivas está el psicoanálisis, la de función evolutiva de aprendizaje, lo cognitivo, las características fundamentadas del contexto y lo sociobiológico que también van a ir pues, ustedes rescatando dentro de las perspectivas para el estudio del desarrollo humano. Estas funcionalidades las van a poder revisar también en el material de lectura que yo les compartí. Viene en una tablita y también viene contextualizada, ¿no? Y dentro de esta perspectiva, pues también podemos ir viendo la adquisición y retribución dentro de cada una de estas fases, ¿ok? Bien, hasta este punto quisiera saber si hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar. Me queda alrededor de minuto y medio. Gaby, ¿Dudas, maestra Gaby? ¿Maestra Mar? No, hasta ahorita creo que no. Buenísimo. Pues bueno, enhorabuena. Les agradezco mucho el tiempecillo, ¿ok? Inicié sesión. Bueno, la primera introducción grabada, pues van a ver que estoy hablando solito porque estaba yo esperando que ingresaran, entonces no hay ruido. Si tuviesen dudas en el transcurso de esta semanita, pues nos vemos todavía el próximo fin de semana en punto de la 1. El enlace para conectarnos está en el programa, pero si gustan 5 minutos antes de iniciar la clase, les mando el enlace en el grupo de WhatsApp para que se unan más rapidísimo y ya nos podamos coordinar de una mejor manera, ¿ok? De igual manera, también creo que si no es la próxima semana, me van a esperar tal vez unos 5 o 10 minutos en lo que me traslado de edificio, porque ahorita no me estaba cargando muy bien el internet, ¿ok? Pero ya si no, me voy al consultorio rapidísimo aquí en casa y pues ahí me conecto. La próxima semana estaremos en Chiapas, profe. La No sé si próxima nos, semana. Ok, no sé si bueno, nos va a quedar presencial. sí, sí. No, no, no. La próxima semana nos vemos en línea todavía. Ok, no, no, no hay ruido. Una pregunta, ¿la tarea ya la podemos empezar a subir a la plataforma o tiene Sí, fecha? si ya las tienen listas, las pueden ir adelantando, las reviso y se las regreso por si hay que corregir o mejorar algo. Pero pues igual me pueden ir preguntando o mandármelo directo. ¿Sale, vale? Pues un gusto, que pasen un bonito sábado, nos estamos viendo la próxima semana. Un abrazos, que estén muy bien, bye bye y descansen, ¿eh? Gracias igualmente. Hasta luego, bendecidos.